qué difícil es poder de repente enseñar a los pastores, uno que puede ser más joven, o decir algo que pueda ser bueno para ellos, ¿ya? Yo de repente me cuestiono un poco eso. Así que voy a dejar al Señor hablar y espero, porque normalmente si fuese de mi parte, no sé si podría hacerlo. Entonces, si de alguna manera la palabra del Señor nos enseña, sea el Señor glorificado en eso. ¿Ya? Amén. Estamos dentro del plan de Dios y el día de hoy el tema relacionado es el poder del siervo, ¿ya? Y como bien nos ilustraba el pastor Pedro en su comienzo, nosotros tenemos poder gracias a nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera poder por Él, no tendríamos. Dice que de su gracia, de su multigracia, nos da a nosotros para que tengamos la capacidad de hacer las cosas, ¿ya? Y en ese sentido, yo quiero que nosotros veamos algo que tiene relación con, obviamente, la autoridad que nos recae sobre nosotros cuando somos llamados al ministerio. Ya, supongo que todos nosotros fuimos llamados, o el Señor puso eso en nuestro corazón para hacer esta labor, y por ende estamos haciendo este trabajo. Yo creo que vayamos a 1 de Pedro, ¿ya? Es uno de los versículos que vamos a estar leyendo, porque vamos a hablar acerca del apacentar, ¿ya? Porque el apacentar tiene que ver con la labor que nosotros hacemos, ¿ya? Y esta labor recae sobre nosotros como un trabajo, como una labor, ¿ya? Y obviamente muestra también la autoridad que Dios nos entregó para poder dirigir. Pero esta autoridad tiene ciertas cosas, ya no es a la pinta de nuestra, sino que es como Dios determinó que fuese. Vamos a leer desde el versículo 1 para usarlo también como contexto en adelante. Dice el capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y comienza el versículo 2, dice apacentar, y como el pastor Pedro también lo mencionó, la palabra apacentar tenía que ver con el pastorear, con el poder cuidar a las ovejas, al rebaño, en este caso. Dice apacentar la grey de Dios, dice que está entre vosotros, ya si hay algo entre nosotros o que está a nuestro cuidado, es por la gracia de Dios, no nos pertenece a nuestro Dios. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Ya? Porque vamos a tener que dar cuenta. Nuestra autoridad va a tener que ser administrada, va a tener que ser supeditada por alguna persona, y en este caso va a ser el príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, nos va a pedir cuenta, nos va a decir qué hicimos con todo lo que Él nos entregó. ¿Ya? Nos dio talentos, nos dio dones, nos puso el Espíritu Santo como el sello, pero también para que sea nuestro consolador, esa persona que nos guía, nos ilustra, y más encima puso nuestro cuidado a un grupo de personas para que trabajemos con ella. Nos va a pedir cuenta, ¿ya? Pero yo, antes de seguir adelante, quiero que notemos algunos contrastes que en estos versículos están presentes. No sé si se dieron cuenta, pero hay algunos no que están presentes dentro del texto. Comenzando desde el versículo 2, dice, obviamente, que apacentemos, hagamos las cosas, y comienza el primer contraste. Primero el contraste dice, cuidando de ella, ¿ya? Dios nos pide que cuidemos de la grey, ¿ya? Si somos la autoridad delante del rebaño, lo primero que espera Dios es que nosotros la cuidemos, ya, que tengamos cuidado, que le entreguemos las cosas necesarias, ¿ya? Y ahí está el contraste, porque dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Nosotros no vamos a cuidar la iglesia. No por fuerza. Sí, no por fuerza, disculpe. Es que usted partió con no por fuerza, por eso lo digo.
Sí, tiene toda la razón. Yo me salté Muchas gracias por el alcance, hermano. Entonces dice, cuidando de ella, dice, no por fuerza, no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, ¿ya? Sino en el poder del Señor. Si fuese por nosotros, nosotros nos enseñaríamos de las ovejas. ¿Cuál es nuestro deseo cuando criamos animales? ¿Ah? Comerlo, Cuidarlo. En nuestra mente, ¿qué está presente? Gordito, ¿Ah? que crezcan, que se alimenten, que se nutran. Claro, cuando tenemos un chanchito, le damos hartas cascaritas porque ¿qué hay en nuestra mente al final? Comerlo al final. ¿Ya? Entre más gordito esté, Más provecho sacar. más ganancias para mí, ¿cierto? Claro. Entonces, Dios no quiere que nosotros hagamos eso, por eso hay un contraste ahí. Dice, cuidando de ella no por fuerza, no que sea algo que sea impuesto. Ya no lo vamos a imponer a la gente nada que no tengamos que imponer, ya, porque no es por la fuerza, no es porque obliguemos a la gente a dar, no porque sea nosotros estemos al cuidado de ellos, ellos tienen que estar para nuestro servicio, no es así, ya. Dice el Señor que tenemos que cuidar de ella. Después dice voluntariamente, ya. Nosotros, hermanos, tenemos que tener bien claro que estas personas están a nuestro cuidado y tenemos que hacerlo voluntariamente, ¿ya? Nosotros tenemos que dirigir nuestra voluntad hacia estas personas y lo vamos a hacer voluntariamente. ¿Por qué razón? Porque no hay un pago en una manera monetaria, ¿ya? Si Dios no lo quisiera así. Nosotros deberíamos hacer las cosas dentro de la obra de Dios sin esperar una retribución monetaria. Mucha gente esperaba eso. Por eso Jesús hace una división entre el buen pastor y el asalariado. No es la misma persona. A lo mejor los dos cumplían con el mismo trabajo, pero hace esta diferencia porque las dos personas no lo realizaban de la misma forma. El asalariado, ¿qué esperaba? El asalariado esperaba cumplir los 30 días o la semana para recibir algo a cambio. Entonces no le importaba si se moría esa, si la otra estaba llena de garrapatas, no le importaba nada de eso. ¿Por qué? Porque él sabía de que las ovejas no son de él. Entonces, por lo tanto, no me importan ellas. Pero Dios quiere que nosotros entendamos de que tenemos que ser buenos pastores, ¿ya? Para poder cuidar de ellas y no por una ganancia, no esperando recibir algo a cambio. Porque Dios nos llama, nos dice, vengan a hacer este trabajo. Y no nos dice cuánto vamos a ganar, ¿o sí? No. Yo en la Biblia no he encontrado un pasaje, lo estoy buscando, hermano, no se los confieso. Estoy buscando un pasaje que me diga cuánto debería ser mi pago. ¿Ya? No lo he encontrado hasta este momento. Doble. ¿Ya? Sí, hay algún versículo que dice que quería que el doble, pero ¿el doble de qué? ¿El doble de cuánto? ¿Ya? Sí, ¿entiendes? Porque Dios no quería que nos preocupásemos de lo que es tangible, lo que tiene que ver con el mundo. No se preocupen, ustedes van a tener lo necesario. Y yo lo he visto así en mi vida. Desde que yo estoy en Los Ángeles y desde mucho antes, Dios me ha dicho, no te preocupes de lo material, porque siempre va a estar. Yo me preocupo de eso. El que invita paga, dice el Señor. Entonces, si Él nos llama, Él quiere que nosotros realicemos esta función. Él nos llama con el propósito de que nosotros cuidemos sus ovejas y el mantenimiento va a estar del lado de Él. Entonces, dice lo primero, cuidando de ella no por fuerza. Ya ahí está el primer contraste. Después dice, no, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y el ánimo pronto significa que no es que se acabe el ánimo, sino que diariamente nosotros estemos con ánimo. Que hagamos las cosas porque, hermanos, sinceramente, hay momentos en que a lo mejor nos sentimos desanimados. Por diferentes situaciones, uno está desanimado y Dios quiere que estemos constantemente haciendo las cosas con mucho ánimo, ya que nos levantemos en la mañana con el propósito de cuidar a nuestras ovejas de la mejor manera posible. Amén. ¿Ya? De realizar nuestro trabajo. Yo tenía un colega en mi trabajo secular, ya cuando trabajaba en las pesqueras, que tenía este dicho: yo soy flojo, pero vivo el ojo. ¿Ya?
¿Cómo? Que era flojo pero vio el ojo. Vivo el ojo. Vio el ojo. Vivo. Vivo el ojo. Se ya me turbé. Que Loco, es despierto. pero vio el ojo en el sentido de que abierto los ojos. Cuando venga el jefe. Pillo. Ah, ¿ya? ok. O sea, trabajaba cuando estaba el jefe presente. Ah, ¿ya? Lo fue a sacar de vuelta. Hay que ver la letrita de abajo. Esta es la traducción. Álvaro Vivo King, el ojo. ¿ya? Entonces, él le decía, no, yo hasta decir, ¿por qué razón? Porque en su mente, ¿qué está? No había voluntad de hacer las cosas. Ya él lo único que quería hacer era un asalariado, terminar el mes nomás. Que pasara el tiempo, que pasara las horas y sin hacer nada. Porque él sabía de que al final le iban a pagar igual. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener un ánimo pronto, ya una buena disposición a hacer las cosas. Vamos al versículo 3. Dice el versículo 3, ahí otra vez el no está presente. Ya no es que somos de izquierda ni nada, pero ahí hay un no, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ya no hay que enseñorearnos de ellos, ¿no? Dios no nos puso por señores feudales. Ya nosotros no vamos a imponer cosas, como decíamos anteriormente, sobre estas personas. ¿Por qué razón? Si no dice, y aquí está otra vez el si no, siendo ejemplos de la grey. Nosotros no nos vamos a enseñorear porque Dios espera que nosotros mostremos el servicio. La autoridad demanda también que nosotros podamos hacer algo para demostrar cómo deben hacer las cosas. Si nosotros seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo, Él siempre dio el primer paso, ¿ya? Dios siempre a través de la historia ha mostrado dar el primer paso. Dios nos amó a nosotros primero para que nosotros les amemos a Él. ¿Quién murió por nosotros? Cristo, demostrando su amor para con la humanidad, ¿cierto? Entonces Romanos 5.8 dice, más Dios muestra su amor. Él quiere demostrar que está dando el primer paso. Y también espera en todo ámbito de cosas que nosotros también podamos hacer algo en una primera instancia, ¿ya? Si somos los pastores, si nosotros tenemos gente a nuestro cuidado, nosotros tenemos que dar este primer paso. Enseñarle a la gente con el ejemplo. No ser los pastores gaticas, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque de otra manera la gente no va a entender el concepto, ¿ya? A mí se me graba muy fácilmente las cosas visibles, ¿ya? Yo no era mucho de entender las cosas así por palabras o escritas. De repente me cuesta mucho y me demoro en leer porque trato de imaginar en mi mente la situación, lo que está sucediendo, por qué lo está contando así la Biblia de esta manera. Y eso me hace eco para poder entenderlo. Entonces, normalmente cuando enseño algo, trato de mostrar algo, porque para mí es mucho más fácil entenderlo. El Señor Jesucristo hizo, creo, lo mismo con las parábolas. Le contaba la historia con algo muy visible para la gente. Estamos mostrando esto, le está hablando acerca del sembrador. Para ellos hablar del sembrador no era algo que no conociesen. Ya cuando él hablaba del sembrador, salió a sembrar, entonces en la mente de cada persona había esa imagen. Entonces era mucho más entendible. Es por eso que aquí nosotros tenemos que ser el ejemplo de la grey. Que la gente pueda ver en mi imagen lo que hay que hacer para honrar a nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque en algún momento va a aparecer el príncipe de los pastores. Esa debe ser nuestra preocupación. Ya no es que seamos flojos, pero biolojos, pero en nuestra mente tiene que haber esa premura de que en algún momento el Señor vendrá a pedir cuenta de mi ministerio. Y es cuando nosotros tenemos que darles cuenta al Señor por estas cosas. No sé para qué me compré estos lentes, siempre se me olvida ponérmelos. Ahora veo las letras. Entonces, hermanos, como veíamos nosotros en Filipenses, en el capítulo 2, nosotros veíamos, si vamos ahí, no sé si el Señor tenía una línea del mensaje, pero justo el pastor Pedro estaba tocando varios versículos. A lo mejor se repiten los versículos, perdonen eso. ¿Ya? Pero el versículo 2 está mostrando este ejemplo. El príncipe de los pastores nos dejó un ejemplo para guiarnos. Y versículo 6 dice, yo recalco esta frase, forma de Dios. Cristo tenía la forma de Dios, ¿cierto? Él era Dios mismo. Él tenía la esencia de Dios, Él era Dios. Y dice que aún teniendo esta forma de Dios, Dios igual manera quiso despojarse de esto. El versículo 7 me llama la atención, el que Él despojó, Él mudó, Él se limitó en seguir siendo Dios,
y poder demostrarnos que las cosas se pueden hacer. Algunos podrían decir, no, pero es que Él era Dios, entonces no había problema con Él. Pero en su humanidad, Él estaba expuesto a las mismas cosas que nosotros. Él tuvo hambre, aunque en la eternidad Él siempre sabía lo que podía hacer eso en una forma intelectual, pero en su humanidad pudo experimentar esto. Eso es lo importante, de que Él, a través de la humanidad de Cristo, Él puede mostrarnos de que es posible hacer las cosas en su totalidad. Dice que Él se despojó y Él tomó la forma de este siervo. Y ocupa esta frase, siervo, para que nosotros también podamos tomar esta misma imagen en nuestra mente. Tomó una forma de siervo. El siervo no tenía ningún atributo. El siervo no tenía tampoco ninguna... él no podía alegar por nada, ¿cierto? El siervo no tenía garantías, si pudiésemos decirlo así. Y esta es la forma que Dios espera que nosotros tengamos. Nosotros no podemos exigir cosas. Nosotros no tenemos garantía porque Él nos compró por precio de un esclavo también. Ya este precio de sangre que el Señor Jesucristo derramó por nosotros, nos compró para un propósito especial. Nos hizo semejante, dice, hecho semejante a los hombres. Esto es lo que el Señor muestra. Se humilló, dice, hasta lo sumo, se humilló a sí mismo. Él mismo quiso tomar esta forma. ¿Para qué? Para ser obediente. Siempre Cristo fue obediente. Dice que nada hizo sin consultar al Padre o lo que el Padre quisiera. Y Él se hizo obediente, obviamente, hasta la muerte. Esa es la culminación de todo su actuar. Fue la culminación de este ejemplo que Él quería dejar para nosotros. ¿Ya? Así es como quiero que sean de esta manera. Por eso te dice, cuando el príncipe de los pastores venga, nos va a pedir cuenta en base a este ejemplo que Él nos dejó. Entonces, si no estamos cumpliendo esta imagen, estas actitudes que Dios nos dejó, vamos a tener que entrar a preocuparnos. Quiero que vayamos un poco a Ezequiel. A mí me gustan de repente los contrastes, ¿ya? Porque tenemos que entender, hermanos, de que todo lo que nosotros sembramos, eso también vamos a cosechar. Es una ley de la siembra y de la cosecha. Capítulo 34, hace mucho tiempo atrás, leímos acerca de este pasaje y me quedó muy grabado este pasaje. Dice, vino mi palabra de Jehová, desde el versículo 1, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Cuando leí eso, aquí dije yo, alguien no está cumpliendo con la labor. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Y ahí está la pregunta. ¿Cómo los pastores se van a apacentar a sí mismos si su labor es apacentar un rebaño? Ya ahí algo no está sonando bien. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Cuando habla de grosura es de este animal gordo, ¿ya? De lo que da el animal. A eso me imagino yo que es lo que se está refiriendo, ¿ya? Se viste de la lana y de todos los otros recursos también echa mano. Dice el versículo 4, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perni quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado. ¿Qué nos decía anteriormente? No enseñorearse de ellas con dureza y con violencia, y andan errante por falta de pastor, y son presa, dice, de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Yo cuando escuché esto, me hizo eco la imagen de algunos pastores.
Y yo dije, lejos esté de mí el actuar de esta manera, porque aunque nosotros entendemos de que esto es para Israel, que hay, toda la Biblia es para mí. Y como toda la Biblia es para mí, tengo que sacar esta imagen para no ser de esta manera. Porque si está llamando la atención Dios a estas personas, es porque a Dios no le agrada este actuar. Dios no le agrada de que engordamos las ovejas para comerlas. No, la oveja ¿para qué lo que era? Era para el mantenimiento, pero obviamente las ovejas en la iglesia es para el mantenimiento de la obra de Dios. ¿Ya? Porque la obra de Dios se va a mantener a través del servicio que nosotros estamos teniendo. Nunca dice, no fortalecisteis a las débiles. ¿Pasa eso en la iglesia? No nos preocupamos de aquellas personas que les cuesta un poquito más. A veces pasa eso, no nos preocupamos. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor está débil, no tiene tantos recursos que pueda dar, es flaquita en cuanto a lo monetario, en cuanto a la lana que me pueda dar. Entonces no me preocupo por esta débil. Normalmente eso sucede con las ovejas. Las ovejas que están enfermas no dan buena lana o no dan buena carne, se van enflaqueciendo. Entonces, cero aporte. ¿Qué es lo que les interesa a estos pastores? Que la oveja diera. ¿Ya? Dice, no fortaleciste a las débiles, ni curasteis la enferma. No había cero preocupación. O sea, ¿hay alguna oveja en nuestro redil que pueda estar enferma? De repente sí hay ovejas que se duelen por algo. Y a veces ni siquiera, a veces se ofenden por cosas que nosotros hacemos y nosotros no nos damos cuenta de que hicimos algo para ofenderla. Eso es necesario estar cuidando de eso. Nosotros tenemos que prestar ojo porque nuestra autoridad demanda eso. ¿Ya? Si nosotros estamos como autoridad del redil, tenemos que preocuparnos de esto. Dice, no volvisteis al redil a la descarriada. Muchas veces sucede esto. Si alguien se va, no nos preocupamos más de él porque ya se fue ya. Pero una vez conversando con un pastor me hacía el alcance de que él lo que hacía con aquellas personas que se iban de la iglesia, de vez en cuando, muy a lo lejos, él iba y conversaba con ellos nuevamente. Y les preguntaba cosas, cómo estaban, no con el afán de que volvieran, sino con ese dolor en su corazón de que a lo mejor él no hizo lo suficiente para esta oveja y se fue. Y a lo mejor, si dejamos que se vaya, a lo mejor nunca va a volver. Entonces siempre de vez en cuando estaba yendo a la descarriada. Porque eso sucede en las iglesias. Hay gente que se va porque ama el mundo, porque le gustan las cosas del mundo. Pero eso no significa que no tengan la capacidad de volver. Si están solas, obviamente no tienen la capacidad de volver. Es necesario que nosotros las vayamos a buscar. Cristo dice que Él vino a buscarnos. Dijo que vino a buscar lo que se había perdido, ¿no? Entonces el Señor siempre está dando ejemplos, siempre en su palabra está dejando señales para nuestro actuar. ¿Ya? Nunca volvimos a la perdida, sino que habéis, dice, enseñoreados de ella con dureza y con violencia. Esta se fue, no vuelve más. Y le cerramos las puertas y el que se junte con ella, también lo va a echar de la iglesia. Al fuego eterno. Al fuego eterno. Hermanos, todos nosotros, si Dios nos rescató del fuego eterno, tienen la capacidad y la posibilidad de volver al redil. ¿Ya? Si nos equivocamos y Dios nos perdona, ¿por qué no volver a aquella que se descarrió algún día? ¿Ya? A lo mejor estaba pasando una nebulosa, pero a lo mejor ahora tiene la disposición. ¿Se acuerdan la historia de Juan Marco? Juan Marco. ¿Qué dijo Pablo? No, lo rajo, este no sirve, tira para la cola. Y yo no sé cómo lo habrá dicho, de qué manera lo dijo, pero algo feo dijo de él. ¿Ya? No me sirve. No sirve para las cosas del Señor. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el otro lado de la vereda? Bernabé, ¿cierto? El hijo de consolación, que en un momento ayudó a Pablo para que lo aceptaran, porque fue la puerta abierta para que aceptaran a Pablo. O sea, de otra manera, si Bernabé no hace esa labor, nunca Pablo hubiese entrado en este círculo, al grupo. Entonces, ¿qué dijo? No, si este cabrón hay que darle un poco de tiempo, ¿ya? Hay que dejar que se estanque ahí y pueda crecer también. Muchas veces no tenemos la visión suficiente para decir, no, si el tiempo va a curar lo que haya que curar en este muchacho. Y eso sucedió. Y después Pablo, ¿qué dice? Tragándose un poco el orgullo, envíenme a quién?
¿Ah? Juan Marcos. A Mac. Porque ahora, Me es útil. me es útil. Pero ¿cuándo le es útil? Cuando el Hijo de Consolación había hecho toda la pega. ¿Sí o no? Y así somos nosotros muchas veces. Cuando no hace nada, no me sirve este. Pero cuando alguien hizo una labor en él, siguió trabajando, esperando el tiempo necesario, y después esta persona crece, no, ahí sí, venga hermano para acá, porque ahora te voy a utilizar en la obra del Señor. Nos aprovechamos muchas veces del trabajo de otro. Hermanos, es necesario darle el tiempo. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cegar. ¿Ya? Si sembramos para la carne, obviamente vamos a cegar cosas en la carne. Pero si sembramos en el Espíritu, vamos a recibir una recompensa mucho más eterna. El pastor Pedro hacía mención acerca de las oraciones. ¿Ya? Y a mí me pasa algo muy similar. ¿Ya? A lo mejor el Señor no quiere hablar con nosotros a veces y habla con los más jóvenes y les enseña porque el corazón es dispuesto. ¿Ya? Me pasa algo con mi hijo mayor, el Pedrito. Y creo que mi esposa hizo una gran labor en él. ¿Ya? Porque siempre mi esposa le decía que cuando él le pidiera algo, ella le decía la respuesta era, pero pídele al Señor, el Señor te va a dar lo que tú necesites, si realmente está dentro de la voluntad de Dios, Él te lo va a dar. ¿Necesitas algo? Yo no tengo. Jenny siempre le decía, yo no tengo de dónde te saco. Pídele al Señor, el Señor te va a dar. Amén. Y yo podría darle, no sé, unas 2 o 3 horas de ocasiones en la que nosotros pudimos ver con nuestros propios ojos cómo el Señor respondía a sus oraciones. ¿Ya? Un día no teníamos para comprarle zapatillas y mi esposa le dice, ora al Señor. Y tiempo más tarde se da la ocasión de que alguien le regala a Pedro 2 pares de zapatillas. Y no tan solo 2 pares de zapatillas, le dijo, ¿sabes? Tengo estos 2 pares de chuteadores también que te puedo regalar. Entonces, y cuando sucede eso, el Pedro así con un tremendo ojo. Porque el Pedro estaba loco por unas zapatillas mercuriales. No, que si no eran esas, se moría. Y resulta que Jenny le dice, pero ora al Señor. Y, hermano, déjenme decirle, ¿qué zapatillas creen que le regalaron? Unas mercuriales. Y no tan solo eran mercuriales, sino que eran del color que él quería. ¿Ah? No sé si él oró de esa manera. Yo nunca he escuchado orar a mi hijo bajo una situación y que se haya cumplido de esa manera. Pero sucede eso. Otro día yo andaba trabajando y no había pan en la casa. Y Pedro le dice a mi esposa, mamá, si que tengo ganas de comer un pancito. Chuta, dijo, no, ay, pero te puedo hacer una leche, sí, había leche. Pero no, que tengo ganas de pan, po. Si no quiero leche, tengo hambre de pan. Pero ora al Señor entonces. No sé si él iría a orar, pero yo andaba trabajando, mi esposa me contó después. Y resulta que cuando yo venía del trabajo, justo pasé a ver a una hermana, y topa que la hermana estaba haciendo pancito amasado ahí en Los Ángeles, se hace harto. Pase, pastor, justo estaba pensando en usted. Piense, va a seguir, hermano. Y estaba haciendo, llévese estos pancitos amasados, y me da como un mantelito así con pan amasado. A lo campo. Así, un olor, hermano, que todavía lo tengo aquí. Y dice, pero llévese este litrito era una botella con leche de vaca para sus niños. Y para que acompañe el pancito, llévese este quesillo, me dijo. Hermano, y yo me iba contento para la casa. Tenía algo más. ¿Ya? Y me fui contento para la casa. Y cuando llego a la casa con el pan amasado, yo veo así los ojos de mi hijo, grandes. Y mi esposa así, obviamente, en cierta manera, como riéndose de él, ya, pero no en una mala manera, sino para decirle, ¿viste lo que sucede? ¿Viste que confiar en el Señor es prudente? Amén. Y cuando él se estaba comiendo el pan, no sé si él estaba pensando en lo que habían conversado con su madre, pero yo me imagino que en su mente estaba eso. Y Dios, como decía el pastor Pedro, va fortaleciendo los corazones de los niños y de los jóvenes para que vean que este camino que el Señor nos entregó no es un camino de pérdida solamente. Amén. Porque muchas veces nosotros hasta somos mal ejemplo con nuestros hijos de decir que ser pastor o trabajar dentro de la obra del Señor es una calamidad al final. Porque no es así. Hay tantas bendiciones dentro de la obra del Señor, hermano. Dios ha concedido tantas cosas para mi corazón, mucho más ahora que antes, cuando yo trabajaba secularmente por mis fuerzas. La última que les cuento es que un día mi esposa salió
y estábamos con mis hijos, teníamos que ir al otro lado de la ciudad, había una cantata donde mis hijos participaban. Y estábamos esperando, y teníamos 300 pesos para la micro, ya, y la micro daba como 80.000 vueltas, y llegaba a ese sector igual, para ir nomás. De vuelta ya estábamos motivados de que teníamos que venirnos caminando. Y justo por la esquina va saliendo un vecino, pocas veces yo lo había saludado, y mi hijo dice, papá, porque el caballero iba para el mismo sector, ¿ya? Para el mismo lugar, porque la hija es del mismo colegio. Papá, ¿y si el vecino nos llevara? Sería bacán, dijo mi hijo. Así hablamos los jóvenes. Y sería bacán. Y yo dije, y me acordé de mi esposa, pero bueno, órale al Señor si quiere. Hermano, no sé si él lo hizo en ese montante, ¿ya? Empieza a avanzar el auto y cuando pasa por frente a nosotros se detiene el caballero, ¿ya? Y nos dice, ¿van para la cantata? Sí, le digo yo. ¿Los llevo? Y el Pedro, yo lo miro así y él me mira, no sé si oró o no, pero se reía. Pero somos muchos, le dije yo, venga, nos apretamos nomás, súbanos. Hermano, y nos llevó hasta el lugar, po. Y yo le decía, ¿y oraste? Y se reía, no me dijo si sí o si no. Pero después se jacta a veces de eso, y dice, viste, andáis conmigo y te va bien. Entonces, hermanos, muchas veces el Señor va a entregar las cosas que son necesarias. La oración es tan necesaria para nuestra vida porque fortalece eso que nosotros queremos hacer por la fuerza. Hay cosas que nosotros queremos hacer por la fuerza que no va a dar ningún resultado. Por eso dice Dios, no es por fuerza. Nada hay por fuerza. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque tiene que verse la parte espiritual de las cosas. ¿Ya? A lo mejor la obra del Señor es una cosa a lo mejor tangible, donde trabajamos con personas, pero no tenemos que hacer las cosas en nuestra fuerza. Siempre tenemos que ser dependientes del Señor. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a dar a entender de que no es nuestro señorío. ¿Ya? No es la gente no está para servirnos a nosotros. Nosotros estamos para el servicio de la gente. Amén. La gente está para servir al Señor. ¿Ya? Por eso el Señor dice que nosotros no tenemos que imponer señorío sobre las personas. Porque ¿quién es el Señor de la obra? Es Dios. Entonces la gente tiene que entender de que si van a servir a alguien, tienen que servir al Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final hay una recompensa. Hay una recompensa tanto para la iglesia como también para el pastor que guió a esta iglesia a servir a Dios. Hermano, un versículo, si volvemos nuevamente a Pedro, ya, porque ya quiero con esto terminar también, para no ser tan gravoso. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Qué dice el versículo 4? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, ¿qué dice? La corona incorruptible. Ya, la corona incorruptible de gloria. Yo le digo a la gente en mi iglesia, hermanos, esta corona no es para mí nomás, sino para todos aquellos que apacientan la grey de Dios. Porque normalmente el pastor no es el único que hace la labor. ¿Ya? Así que podemos compartir este gran premio, esta gran bendición de parte de Dios. Amén. Hay una recompensa de parte de Dios. No sé cuánto, no sé de qué tamaño, no sé si aquí en el presente o en el porvenir, en el futuro, pero estoy seguro de que ya sí nos está dando algo en este presente. ¿Ya? Hay muchas cosas que hemos disfrutado de la obra del Señor. Yo soy un agradecido de Dios, ¿ya? Aunque a veces lloro, pero lloro en cierta manera para tener más abundancia, ¿no? ¿Ya? Porque me acuerdo del dicho del que el guagua que llora, entonces, que no llora no mama. Entonces, siempre hay una recompensa de parte del Señor. Así es. Yo a veces quiero probar al Señor, así como Gedeón, no, que aquí, que allá. Y a veces el Señor nos concede. Dios tiene un trato especial para cada uno de nosotros. Pero hermano, cuando venga el príncipe y los pastores, Dios no quiere que nosotros salgamos huyendo, que nos ocultemos. Tenemos que dar la cara por todas aquellas personas que estuvieron a nuestro cuidado. Ahora viene la pregunta del millón. Esta autoridad que Dios nos entregó, que Dios nos delegó,
¿La estamos llevando a cabo como Dios esperaba que nosotros hiciésemos la labor? Porque Dios nos entrega su autoridad ya sobre las personas y nos delinea la labor que debemos hacer. Ahora tenemos que pensar si lo estamos haciendo. Siempre tenemos que cuestionar nuestra vida, si estamos actuando de la mejor manera posible, de la manera que Dios espera que nosotros hagamos las cosas. Porque si no es así, tenemos que recordar la escritura en Apocalipsis acerca de la iglesia en Éfeso. Tenemos que recordar dónde hemos caído. Porque a veces nos ponemos el balde, ¿para qué no vamos a ver la suerte entre gitanos? A veces nos ponemos el balde creyendo que estamos haciendo las cosas de la mejor manera, y no es así. Yo a veces miro para atrás y digo, uy, he perdido tanto tiempo y tantas bendiciones por hacer las cosas a la manera mía, o creyendo que estoy haciéndolo bien. Y digo, no, a ver, ¿dónde caí? Aquí, ya, ahí tengo que volver a comenzar. Porque no es de las personas que siempre están arriba. A veces nos va a tocar caer, pero si somos valientes, vamos a ser capaces de levantarnos nuevamente y comenzar a hacer las primeras cosas. ¿Ya? Es necesario comenzar, si hemos caído, es necesario ver eso y decir, ya, de aquí en adelante tengo que hacer las cosas como Dios espera. Amén. Eso es lo que Dios esperaría de nosotros. Porque el versículo 5, y con este termino, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. A los humildes. Espero en el Señor de que nosotros seamos pastores humildes, porque de esa manera su gracia va a estar más presente en nuestra vida. Ese es el deseo de mi corazón, la humildad. Amén. Y si puedo pedir algo en este día, es que si en algún momento yo me pongo, hermano, soberbio, que tengan la posibilidad de ustedes de llamarme a decir, sácate el balde, porque Dios va a resistir a los soberbios y le va a dar gracia a los humildes. Vamos a orar. Santo Dios, gracias damos en esta mañana o parte de la tarde, porque tú, Dios, nos has traído a este lugar con un propósito especial, que es que nosotros podamos recordar la dirección que tú nos has dejado. Muchas veces, Dios, olvidamos cuál es la labor que tú nos entregaste. Nos diste de tu poder, pusiste el Espíritu Santo a vivir dentro de nuestro corazón para guiarnos, pero muchas veces la acallamos su voz, diciéndole, nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, y espero, Señor, en este momento, que en la vida de cada uno de mis hermanos esté también la capacidad de reestructurar si en alguna manera nosotros nos hemos ofendido, si de alguna manera nosotros no estamos haciendo la labor como tú esperas que nosotros las hagamos, y que podamos ser humildes en reconocerlo y estar dispuestos al cambio. Amén. Es necesario en nuestra vida, por nuestro bienestar y también por el bienestar de nuestros hermanos en las iglesias en las cuales estamos. Gracias, Dios, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén. Amén. Amén.